Muy bien, bienvenidos queridos oyentes de Radio María a este programa Héroes de nuestro tiempo. Es un gusto para mí, Hernán Darío Cadena, compartir una vez más con ustedes este espacio que produce la Fundación ACN con mucho cariño para todos ustedes. Saludo a mi compañera de programa, Johanna Orozco. Hola Hernán Darío, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos los oyentes de Radio María? Pues estoy yo muy feliz de poder acompañarlos de nuevo en un programa. Gracias, Johanna. También saludamos, por supuesto, a Magola Quintero en la programación y a Diego Marín en la edición. Lo que escuchamos al inicio del programa es una música tradicional originaria del país del cual hablaremos hoy, que es Irak. Pero no podemos comenzar sin dejar de hacer nuestra oración, como siempre, con la que encomendamos este programa, toda nuestra audiencia, al buen pastor. Señor Jesucristo, como el buen pastor, diste tu vida por toda la humanidad. Tú nos has llamado personalmente a cada uno de nosotros para servir a los cristianos que sufren y son perseguidos. En ellos, tú continúas tu pasión por la redención del mundo. Es una gracia llevar la cruz con ellos. Danos amor, valor y disposición al sacrificio para que podamos aliviar su necesidad y consolarlos. Llénanos con tu misericordioso amor el uno por el otro, para que también bendigamos a nuestros enemigos y los perdonemos. Así queremos testificar con alegría tu presencia en el mundo, para que todos seamos uno y encontremos la plenitud de la vida en ti. Amén. Y bien, continuamos con esta serie de programas en los que nos hemos fundamentado en la amplia investigación del Informe de Libertad Religiosa 2021, producido por la Fundación ACN, en el que hemos venido observando todos los continentes y algunos países, sobre todo aquellos en los que el derecho a la libertad religiosa es el más vulnerado, de los más vulnerados. En esta ocasión, como mencionaba hace un momento, hablaremos sobre Irak y lo hemos dividido en dos partes, dado que la información y la documentación sobre este país es supremamente amplia. Entonces, adelante, Johabet. Bueno, Hernán Darío, creo que es muy importante empezar hablando sobre el contexto histórico. Entonces, el antiguo Irak, una de la civilización, es el término que se utiliza comúnmente para identificar el área que comprende el Irak moderno, hogar de la primera civilización conocida, la civilización sumeria. Esta se originó en el valle regado por los ríos Tigris y Éufrates al sur de Irak durante el periodo calcolítico. Para finales del cuarto milenio antes de Cristo, en este lugar se encontraron los primeros sistemas de escritura y de historia escrita. La civilización sumeria floreció durante más de 3000 años y fue gradualmente sucedida por el imperio acadio durante el siglo 24 antes de Cristo. Después de 2 siglos de dominio acadio, fue seguido de un renacimiento del imperio sumerio durante el siglo 11 antes de Cristo. Una invasión elamita en el año 2004 a.C. trajo la tercera dinastía de Ur a su fin. En el siglo 11 a.C., la nueva civilización acadia, la asiria, había subido a la posición dominante en el norte de Irak. Luego, durante el siglo 9 a.C., el sur de Irak se formó pues, un estado conocido como Babilonia. Siglo XIX, tal vez, ¿verdad, Johabet? Es que estamos hablando de una civilización antiquísima, o sea, más de 2000 años antes de Cristo, impresionante. Así es. Así es, del 19 antes de Cristo. Durante los siguientes 14 siglos, Irak se convirtió en el centro del poder mundial bajo los imperios asirio y babilónico. El imperio asirio medio entre 1365 y 1076 a.C., el imperio neoasirio entre el 911 y el 609 a.C., y el último imperio babilónico del año 620 al 539 a.C. El imperio neoasirio particularmente puso a Irak en el centro de un enorme dominio que iba desde el Cáucaso hasta Egipto y Arabia y desde Chipre hasta Persia. En el siglo VI a.C., Ciro el Grande de Persia derrotó al imperio neobabilónico en la batalla de Opis y entonces Irak quedó incluido en el imperio aqueménida durante casi 2 siglos. A finales del siglo IV a.C., Alejandro Magno conquistó la región, poniéndola bajo el dominio griego durante más de 2 siglos.
En particular, es importante remarcar la ciudad iraquí de Mosul, la cual nace en un asentamiento cercano a la antigua capital asiria de Nínive, que es una de las ciudades más importantes de la historia del Antiguo Oriente Próximo. En el año 612 a.C., los babilonios, los medos y los escitas tomaron Nínive y la destruyeron. Cerca del lugar, los pobladores formaron una aldea de nombre desconocido a la que el historiador Genofonte menciona como Mépsila. En esa época, la población formaba parte de la dinastía persa aqueménida. Es cierto, y por su parte, el cristianismo comenzó a consolidarse en Irak entre los siglos primero y tercero, ya después de Cristo, en la era moderna, particularmente en Asiria. Y esta última se transformó rápidamente en el centro de la iglesia en Oriente. Cuando los asirios se convirtieron al cristianismo durante los siglos primero y segundo, la aldea se cristianizó, evidentemente. Y en el siglo séptimo, los musulmanes conquistaron Mepsila y convirtieron forzadamente a sus sobrevivientes al Islam, una práctica que hoy en día analiza precisamente el informe de libertad religiosa, la conversión forzada. En 2019 se atribuía a la ciudad una población aproximada de 1,4 millones de habitantes, Johabet. Y esta población de la provincia es fundamentalmente árabe, pero la mayoría de los habitantes de la ciudad son asirios. Hoy, la mayoría de las personas en Mosul son musulmanes sunitas, aunque Mosul tiene una población de cristianos asirios. Y aunque la mayoría de ellos sigue a la Iglesia Católica Caldea, la Iglesia Católica Siria y la Iglesia Ortodoxa Siria también. Además, hay un número de cristianos árabes que pertenecen a la Iglesia Ortodoxa griega, la Iglesia Latina, la Iglesia Católica Caldea y la Iglesia Ortodoxa Siria. Es cierto, y en la Iglesia de Oriente, formalmente llamada Iglesia Cristiana Ortodoxa o comúnmente conocida como Iglesia Ortodoxa, es una confesión cristiana cuya antigüedad tradicionalmente se remonta a Jesús y los 12 apóstoles. Cuenta con entre 225 y 300 millones de fieles en todo el mundo. A esta Iglesia Ortodoxa se la considera heredera de todas las comunidades cristianas de la mitad oriental del Mediterráneo. Su doctrina teológica se estableció en una serie de concilios, de los cuales los más importantes son los primeros 7 concilios, llamados ecuménicos, que tuvieron lugar entre los siglos cuarto y octavo. Tras varios desencuentros y conflictos, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica se separaron en el llamado Cisma de Oriente y Occidente el 16 de julio de 1054. La Iglesia Ortodoxa está constituida por 15 o, según algunas de ellas, 16 iglesias autocéfalas que reconocen solo el poder de su propia autoridad jerárquica, como lo son el Patriarca de Alejandría, de Antioquía o de Jerusalén, por nombrar algunos. Sin embargo, mantienen entre sí comunión doctrinal y sacramental. Y bueno, retomando la historia de Irak hacia la Edad Media, el Islam irrumpió con fuerza en Asia Menor. Así pues, la conquista islámica a mediados del siglo VII estableció el Islam en Irak, lo que trajo consigo una gran influencia, bueno, afluencia de árabes y kurdos. Bajo el califato de los Rashidun, Ali, quien era primo y yerno del profeta Mahoma, mudó la capital a Kufa, a convertirse en el cuarto califa. El califato gobernó la provincia de Irak en Damasco durante el siglo VII. Posteriormente se estableció la ciudad de Bagdad en el siglo VIII como su capital y se convirtió en la principal metrópolis del mundo árabe y musulmán durante 5 siglos. Pues Bagdad era la ciudad más grande y multicultural de la Edad Media, llegando a tener una población que sobrepasa el millón de habitantes y fue el centro de aprendizaje durante la Edad de Oro islámica. Los mongoles destruyeron la ciudad durante el asedio de Bagdad en el siglo XIII y las estimaciones del número de muertos van de 200.000 al millón de personas. Impresionantes cifras, Johabet. Los mongoles destruyeron el califato y la Casa de la Sabiduría de Bagdad, que contenía un sinnúmero de documentos históricos valiosos. La ciudad nunca recuperó su estatus de centro principal de cultura e influencia mundial. Algunos historiadores creen que la invasión mongol destruyó gran parte del sistema de riego que había sostenido a Mesopotamia durante milenios. En 1401, el jefe militar de ascendencia mongol, Tamerlán, también invadió Irak. Después de conquistar Bagdad, masacró la población nativa cristiana asiria y dejó completamente desolada la ciudad de Asur.
Y bueno, eso es muy cierto, pero pues también es importante hablar de toda la parte de la diversidad cultural y pues la variedad de movimientos culturales en un espacio, digamos que relativamente pequeño, que dotan a Irán de una cultura rica y diversa, con un patrimonio amplio y variado, donde hay musulmanes, cristianos, judíos y asirios, entre muchos otros. La música tradicional se compone de instrumentos como laudes, flautas, violines, tambores y panderetas. Las casas de té se encuentran dispersas en Irak y en la tarde hay un hábito para los comerciantes que es retirarse en tiendas de campaña con amigos cercanos para tomar el té y además tomar una siesta. Cierto, los ritos se centran principalmente en los niños escolarizados lo suficiente como para leer el Corán. El Corán es quizás uno de los textos más difíciles de leer por la profundidad de sentido y debido a la gran dificultad de los sonidos que demandan los árabes por parte de las cuerdas vocales humanas. Los niños con menos errores de pronunciación son llamados hafiz o memorizadores. Los matrimonios y nacimientos son una parte enorme para la vida iraquí. Es común tener cientos de personas asistiendo a las bodas. Aunque hay algunos matrimonios arreglados, lo cual también hace parte de las denuncias que están en el informe de Libertad Religiosa 2021 de ACN, una pareja debe aceptar antes de entrar a ella y son muy bajas las tasas de divorcio en Irak, aunque es aceptable y bastante fácil en virtud de la doctrina islámica, Johavet. Además, los árabes creen que la sabiduría viene con arrugas en la vejez, por lo que los abuelos y padres son altamente respetados. Al igual que otras naciones árabes, la mano izquierda se utiliza para actividades sanitarias, incluyendo el baño, y la mano derecha se utiliza para la comida y para saludar. Ofreciendo sacudir con la mano izquierda puede ser percibido como un insulto y comer con la mano, digamos, bueno, sacudir con la mano derecha puede ser percibido como un insulto y comer con la mano izquierda vergonzoso. Los iraquíes son personas apasionadas y sus conversaciones pueden ser adornadas con muchos gestos con las manos. Cierto, la generosidad es un valor muy importante en la cultura iraquí y es visto como grosero menospreciar el pedir un favor. Esto se acentúa especialmente durante el mes de Ramadán, cuando es necesario dar donaciones a los pobres. Muchas familias ricas o pobres cocinan para las personas sin hogar o los invitan a cenar. Algunos preparan baklava, que es muy rico, o un plato de kebab para ellos, Johavet. Sí, toda la comida iraquí es impresionante. Deliciosa, Y sí. hablando pues de esto, de los antecedentes de la cocina iraquí, se remontan más o menos a unos 10.000 años y cuenta con influencia de los antiguos imperios sumerios, acadios, babilonios, asirios y de los antiguos persas. Las aletas de arcilla sumerias que se encuentran en las antiguas ruinas en Irak muestran recetas preparadas en los templos durante las fiestas religiosas, siendo una representación de los primeros libros de cocina en el mundo. El antiguo Irak o Mesopotamia fue lugar de muchas civilizaciones sofisticadas y altamente avanzadas en todos los campos del conocimiento, incluyendo las artes culinarias. Sin embargo, fue en la época medieval, cuando Bagdad fue la capital del califato abasí, cuando la cocina iraquí alcanzó su esplendor. Hoy en día, la cocina de Irak refleja esta rica herencia, así como fuertes influencias de las tradiciones culinarias de los vecinos Turquía, Irán y de Siria. Sí, espero no equivocarme en la pronunciación. El plato típico iraquí es el masguf, el cual corresponde a una derivación de la cocina mesopotámica que consiste en una carpa, un pez, un pescado condimentado a la parrilla. Los turcomanos del norte de Irak preparan una receta similar, pero a menudo usando un horno de barro en vez de una parrilla, y la comida en hornos de barro queda deliciosa. El masguf es ampliamente reconocido como el plato más popular de Irak y también es el que más se sirve a las delegaciones extranjeras que visitan el país por parte de las autoridades iraquíes. En Bagdad se concentra la mayor y mejor producción de masguf, con un distrito, el de Ebu Nevaz, a orillas del río Tigris, con más de 2 docenas de restaurantes de pescado. Aún así, el masguf se produce alrededor de todo Irak, especialmente cerca de la cuenca del Tigris-Éufrates. Y fuera de Irak, el masguf es más o menos popular en Hasira, así como en las zonas rurales de Siria, especialmente en las regiones fronterizas con Irak, como en Raqqa. También se produce en menor escala en las áreas de Hasira ubicadas en Turquía, como Nusyabin y Sirre, en la frontera con Irak. El masguf se puede también encontrar en Damasco debido a la cantidad de exiliados iraquíes que vive allí desde la invasión de Irak en 2003.
son los restaurantes de gran tamaño atendidos por iraquíes. El pescado se trae todos los días desde el Éufrates, pues el Éufrates sirio, a estos restaurantes y se mantiene vivo en un estanque de peces o en un gran acuario hasta que se ordena. Y aun cuando el pescado juega un papel fundamental en la cocina iraquí, es posible encontrar ingredientes característicos como la berenjena, el tomate, la cebolla, la papa, el calabacín, el ajo, el chile, los cereales, tales como el arroz y la cebada, y las legumbres como las lentejas y los garbanzos. De igual manera, con otros países de Oriente Próximo, el pollo, especialmente el cordero, son las carnes favoritas. La mayoría de los platos se sirven con arroz que se cultiva en las marismas de Mesopotamia del sur de Irak, Yohabet. Así es, y bueno, ya después de toda esta conversación, pues este pequeño apartado de la parte culinaria en Irak, hablemos un Astronómica. poco de la moda. Sí, y es que durante el apogeo de las culturas de Sumeria, Babilonia y el Islam, extendidas por y más allá del actual territorio de Irak, la moda formaba ya parte integral de la cultura, muy conectada a su vez con la religión. A finales del cuarto y tercer milenio antes de Cristo, los sumerios realizaron grandes progresos en la elaboración de tejidos, joyas, vestidos y peinados, hasta crearon manufacturas de cosméticos. Cada templo tenía su propio taller donde se realizaban diversos trabajos y se ha podido comprobar mediante placas de arcilla con nombres inscritos que los tejedores y confeccionadores de prendas tenían, digamos que, un nivel muy alto con respecto a la confección de estas prendas y también un nivel social alto. La moda sumeria tuvo fuerte influencia sobre la de Mesopotamia y la prenda típica, el kaunaques, realizada en lino, seda o algodón y bordada en oro y plata. Llegó a cubrir estatuas divinizadas de personajes célebres. Ujú, así es, Johaber, los babilonios introdujeron una túnica pequeña que podía ser también de lana y en tiempos del rey Hammurabi, como posteriormente con la princesa Daslifari de Hatra, se dio gran importancia al ornamento, al bordado. Así que el gusto por el adorno en el vestido lo recogió la civilización islámica y bajo las prósperas condiciones económicas y sociales de la era Abbasid, la moda disfrutó en Irak de un periodo dorado. Los vestidos que pueden verse hoy en museos de Bagdad están decorados con miniaturas de dibujos murales y con bordados de flores y caligrafía árabe, incluyendo versos del Corán y proverbios populares. Bueno, ahora sí, después de este contexto histórico y cultural y para entrar en materia, es necesario aludir a datos demográficos y de carácter religioso. Entonces, para el censo de 2009, Irak contaba con 40.853.637 habitantes, los cuales se encuentran divididos de la siguiente manera según su credo. El 98% de ellos son musulmanes, de los cuales 40% son sunitas y 60% chiíes, mientras que el 2% adicional se reparte entre cristianos y tribus turco-romanas. En términos étnicos, el país se torna todavía más complejo y es que si bien los árabes apenas sobrepasan el 50% de la población, la mitad restante se reparte entre turcomanos, kurdos y unas minorías asirias. Según la Constitución de Irak de 2005, el Islam es la religión oficial del Estado y fuente de la legislación. Conforme al artículo segundo, nada puede contradecir al Islam, a los principios de la democracia y a los derechos y libertades fundamentales constitucionalmente reconocidos. Están igualmente protegidas la identidad islámica de la mayoría de los iraquíes y los derechos religiosos de los cristianos, los yazidíes y las minorías étnicas. El artículo 4 establece que los iraquíes tienen derecho a educar a sus hijos en sus lenguas maternas, como la turcomana, la siriaca y la armenia. Este derecho se garantizará en las instituciones educativas públicas conforme a las directrices educativas, así como en cualquier otra lengua en las instituciones educativas privadas. Además de esto, está prohibido el racismo, el terrorismo y el takfir, que es acusar a otro musulmán de apostasía, de acuerdo con el artículo 7. El Estado tiene el deber, según el artículo 10, de mantener y proteger los santuarios y los lugares de cultos, así como derecho a usarlos libremente para practicar rituales. El artículo 14 garantiza la igualdad ante la ley sin discriminación por raza de sexo, raza, etnia, nacionalidad, origen, color, religión, confesión, creencia, pues también hubo opinión o estatus socioeconómico.
Según el artículo 37, el Estado está obligado a proteger a toda persona de la coacción intelectual, política y religiosa. Sí, Johavet, los iraquíes tienen libertad, conforme al artículo 43, para practicar sus ritos religiosos, administrar sus asuntos, instituciones y donaciones religiosas. De igual modo, el Estado garantiza la libertad de culto y la protección de los lugares de culto. Los musulmanes no se pueden convertir a otras religiones. Conforme al artículo 372 del Código Penal de Irak de 1969, las injurias contra las creencias, las prácticas, los símbolos religiosos o los individuos considerados santos, venerables u honorables pueden castigarse con penas de prisión de hasta 3 años o con multas. La ley establece que 9 escaños de los 329 del Consejo de Representantes están reservados a miembros de los grupos minoritarios. 5 escaños para cristianos de Bagdad, Nínive, Kirkuk, Erbil y Dohuk, y uno para cada uno de los grupos yazidí, sabeo, mandeo, chabaki y kurdo failí de Wasit. Ahora, trayendo un poco de contexto actual, vale la pena mencionar la toma de Mosul por parte del Estado Islámico hacia el año 2014. El grupo terrorista capturó la ciudad e inició una política de conversiones forzadas, persecuciones, expulsiones y ejecuciones contra la población cristiana, así como a miembros de otras confesiones. El área de Nínive es conocida hoy como la ciudad de Nevi Yunus. El sitio contiene la tumba de Jonás, mencionada en la Biblia, y el Tanaj. En el Corán se describe que el profeta Jonás vivió y murió en Nínive, la capital de la antigua Asiria. En julio de 2014, integrantes del Estado Islámico destruyeron la tumba. En la actualidad, toda esta área ha sido absorbida en el área metropolitana de Mosul. Así es, y en 2014, ACN España realizó una rueda de prensa con Monseñor Amel Nona, arzobispo caldeo de Mosul, en la que se habló de la situación en Irak después de la toma de la ciudad. Escuchemos. Buon pomeriggio a tutti, grazie per la Chiesa che soffre, che ha fatto questa opportunità di parlare con voi, tutti i giornalisti qua. Buenas tardes a todos, gracias a Ayuda a la Iglesia Necesitada que me ha permitido estar hoy con vosotros, con los periodistas, para compartir mi testimonio. Come sapete bene dalle notizie che circa 120.000 persone cristiane che vivono nella città di Mosul e nella piana di Nineve da circa 6 mesi che stanno fuori dalla loro terra. Como sabréis por las noticias, hay 120.000 cristianos de Mosul y de la planura de Nínive que a causa de la situación que estamos viviendo en el país llevan 6 meses fuera de sus casas. Oggi vivono nel nord dell'Iraq, dove il tempo, sempre nel nord dell'Iraq, fa molto freddo, soprattutto in questo periodo d'inverno. Viven en unas condiciones climatológicas muy difíciles porque, como ustedes sabrán, en el norte de Irak, en esta época del año, hace mucho frío. Vivono nelle aule del catechismo in tutte le chiese nostre nel nord dell'Iraq. Viven en aulas dedicadas a dar clases de catecismo en el norte de Irak. Poi ci sono anche alcuni che vivono nelle scuole pubbliche. También hay algunos que viven en escuelas públicas. La maggior parte di loro vivono nelle chiese, nei giardini delle chiese o sotto le tende. La mayor parte viven en los jardines de las iglesias y en tiendas de campaña o en tiendas de campaña. Ma oggi, grazie all'aiuto di tanti cristiani dell'estero, quelli che erano sotto le tende, oggi abbiamo fatto un'altra soluzione per loro. Pero gracias a la colaboración, a la ayuda de los cristianos que están aquí, por ejemplo, ya han salido todos los que vivían en las tiendas de campaña y hemos encontrado una solución para ellos. Abbiamo fatto 2 progetti, primo di fare container, si chiamano caravans, per ogni famiglia. Hemos encontrado una primera solución que llamamos containers, que son caravanas, donde viven las familias. L'altro progetto è di affittare le case, per ogni casa per 2 o 3 famiglie. El otro proyecto es alquilar casas en las que pueden vivir 2 o 3 familias. Ma ci sono altri che vivono ancora nelle aule del catechismo o nelle aule delle chiese. Pero todavía hay familias que viven en las aulas dedicadas a la catequesis o en las escuelas.
Le sfide materiali che abbiamo oggi sono di trovare alloggio alle case per le famiglie, di trovare anche, di mantenere che tutte le famiglie avranno il cibo. Los desafíos con los que nos encontramos ahora son que todas las familias tengan un alojamiento y poder alimentarles, darles comida para poderse alimentar. Dal primo giorno la Chiesa ha fatto un comitato di 5 vescovi, 3 cattolici e 2 ortodossi. Desde el inicio de la problemática, la Iglesia ha constituido un comité en el que hay 5 obispos, 3 de la Iglesia católica y 2 de la Iglesia ortodoxa. Questo comitato organizza tutto l'aiuto che viene, tutte le donazioni che vengono dal fuori per farli arrivare ai nostri cristiani. Este comité se ocupa de gestionar todos los fondos, todas las ayudas que llegan del exterior y distribuirlas a los cristianos. Le sfide sono tante, come hai detto ci sono le sfide materiali, cioè di trovare le case e il cibo per le famiglie, ma ci sono anche altre sfide. Los desafíos son muchos. Hay desafíos materiales, como puede ser encontrar las casas o la comida para los cristianos, pero también hay otros desafíos. Altre sfide sono sfide sociali, perché una famiglia che da circa 6 mesi non ha un lavoro e vive in un container o sotto la tenda non è facile. Sí, hay un desafío que es el desafío social, porque imaginaros una familia que lleva 6 meses viviendo fuera de su casa y teniendo que vivir en un container o en una tienda de campaña, sin trabajo, pues ahí hay un desafío social. Altra sfida è la sfida che la maggior parte dei nostri cristiani pensano di andare via dall'Iraq. Otro desafío es el éxodo de los cristianos. La mayor parte de nuestros cristianos están pensando en abandonar el país, irse fuera de Irak. Perché tutti pensavamo che la crisi durerà per solo un poco di tempo, un mese al massimo, e torneremo alla nostra terra. Sí, la gente pensaba al principio que la crisis iba a durar muy poco, que en un mes se solucionaría la crisis y volverían a sus casas. Invece da 6 mesi, oggi sono passati 6 mesi e non ci sono segnali positivi per liberare la nostra terra. Sin embargo, han pasado 6 meses y todavía no hay ninguna señal positiva de que se vaya a librar nuestra tierra, de que podamos volver a casa. Lo Stato islamico sta diventando sempre più forte nonostante tutti i bombardamenti aerei della coalizione, lui sta ancora là. A pesar de los bombardeos de la coalición internacional, el Estado Islámico cada vez está más fuerte y sigue con una presencia fuerte en nuestras tierras. Questa situazione ci fa arrivare alle nostre famiglie al punto della disperazione. Esta situación está generando en nuestras familias un estado de desesperación. Hanno perso la fiducia nella loro terra dove vivono da circa 2000 anni. Han perdido la confianza por la situación que hay en la tierra, en una tierra en la que viven desde hace 2000 años. Hanno perso la fiducia nella società, soprattutto musulmana, che purtroppo tanti di loro hanno aiutato i militanti islamici a saccheggiare le nostre case. Han perdido también la confianza en la sociedad musulmana, que ha colaborado con el Estado Islámico para que saquearan nuestras casas. E per questo vivono i cristiani in una situazione di attendere cosa succederà. Por lo tanto, la situación de los cristianos es una situación de espera, a ver qué es lo que va a pasar. Quello che non hanno perso è la fede stessa, la fede cristiana. Lo único que no han perdido, o lo que no han perdido, es la fe cristiana. Siamo orgogliosi di sempre dire che fra 120.000 persone nessuno ha convertito all'Islam. Estamos orgullosos de decir que de los 120.000 cristianos que han tenido que dejar Mosul y la planura del Nínive, ninguno ha apostatado, ninguno ha renunciado a su fe cristiana y se ha convertido al Islam. E per questo noi stiamo facendo tutto per aiutare questa gente che ha così una forza grande nella fede cristiana. Por eso estamos haciendo todo lo posible para ayudar a esta gente
que está demostrando, que está testimoniando que tiene una fe fuerte, una fe cristiana fuerte. L'aiuto che arriva ai nostri cristiani è sempre è nelle buone mani, perché si organizza bene di arrivare a tutti i cristiani ovunque nel nord dell'Iraq. La ayuda que estamos recibiendo se está distribuyendo de forma, o sea, estamos muy bien organizados y podemos garantizar que toda la ayuda que llega a todos los cristianos en el norte de Irak. Questo aiuto ci fa felice non solo perché ci aiuta materialmente, ma anche ci fa sentire che noi siamo una comunità, una famiglia. Ho perso quello che ho detto, scusi perché... non so se potete, scusi, perché ho perso... Questo aiuto ci fa felice non solo perché ci aiuta materialmente, ma anche ci fa sentire che altri cristiani sentano del bisogno dei cristiani dell'Iraq. Esta ayuda nos hace felices, no solo por ser una ayuda material, sino porque sentimos que para los demás cristianos, los cristianos de Irak cuentan, están presentes. La prima volta forse che noi sentiamo che gli altri sentano l'importanza di essere cristiani. Sentimos por primera vez que la gente se da cuenta de la importancia de ser cristianos. E per questo noi siamo felici di tutto quello che arriva dall'aiuto dai nostri cristiani dell'estero. Y por eso estamos contentos, estamos orgullosos de toda la ayuda que nos llega de los cristianos que están fuera, en el extranjero. Speriamo che questo aiuto continuerà, perché vogliamo che i nostri cristiani rimangano nella loro terra, non perdano la loro terra. Por eso os agradecemos por la ayuda que nos podáis mandar, porque para nosotros es muy importante que los cristianos permanezcan en su tierra. Non possiamo dire a un cristiano di rimanere nella sua terra se non presentiamo a lui qualcosa per vivere bene. No le podemos decir a los cristianos que permanezcan en su tierra si no tienen perspectivas, si no tienen motivos para permanecer en su tierra. Per questo noi riceviamo le donazioni, l'aiuto di tutti che li aiutano, ci aiutano. Por eso recibimos todas las ayudas de todas las personas que nos ayudan. Possiamo dire con orgoglio che la maggior parte dell'aiuto, questo aiuto è arrivato da Church in Need, Chiesa che soffre. Podemos decir con orgullo que la mayor parte de la ayuda que hemos recibido nos ha llegado de ayuda a la Iglesia necesitada. Stiamo facendo 8 scuole per i bambini, i ragazzi rifugiati nel nord dell'Iraq, questo progetto della Chiesa che soffre. Estamos construyendo 8 escuelas en el norte de Irak gracias a la ayuda a la Iglesia necesitada. Poi ci ha aiutato anche a affittare le case, un altro progetto. Nos está ayudando también a alquilar las casas, este es otro proyecto. Adesso tanti giovani lavorano di un altro progetto anche della Chiesa che soffre, è quello di presentare 15.000 regali per i bambini e ragazzi durante il periodo di Natale. Los jóvenes están trabajando en otro proyecto también de ayuda a la Iglesia necesitada que consiste en entregar 15.000 regalos a los niños esta Navidad. Sicuramente ci sono altri aiuti, anche altri progetti della Chiesa che soffre per i cristiani dell'Iraq. Seguramente hay otros proyectos también de ayuda a la Iglesia necesitada para ayudar a los cristianos de Irak. E per questo vogliamo ringraziare molto in questa occasione tutti i membri della Chiesa che soffre e tutti anche i donatori. Por eso en esta ocasión queremos agradecer toda la ayuda que estamos recibiendo de ayuda a la Iglesia necesitada y también de sus donantes. Perché veramente la Chiesa dell'Iraq sta soffrendo, con l'aiuto di tutti i nostri fratelli cristiani sicuramente speriamo di rimanere nella nostra terra. Porque los cristianos en Irak estamos sufriendo, pero con la ayuda de todos vosotros esperamos poder permanecer en nuestra tierra. Grazie. Muchas gracias. En la misma rueda de prensa, uno de los asistentes le preguntó a Monseñor qué pensaba el pueblo acerca de dónde estaba Dios en estos momentos críticos. Esto fue lo que él respondió. Questa domanda si chiede qua nell'Occidente, nell'Oriente non si chiede mai.
Esta pregunta nos la hacemos en Occidente, en Oriente no nos la hacemos nunca. Dio per noi, o la fede per noi è mischiata con la nostra identità, non si può fare un'identità separata da Dio o dalla fede. En Oriente la fe es algo identitario, es algo que no se puede separar, con lo cual no nos hacemos esta pregunta, no nos podemos hacer esta pregunta porque no va la fe por un lado y nuestra vida por otro. Quando succede una cosa come questa, noi diciamo ringraziamo Dio per tutto. Cuando pasa algo así, nosotros lo que hacemos es agradecerle a Dios lo que está pasando. Perché sappiamo bene che non è Dio che ha fatto questo, è l'uomo. Porque sabemos que no ha sido Dios el que ha provocado esto, sino que ha sido el hombre. Forse in questa situazione l'esistenza di Dio c'è più di una situazione normale. Quizás en una situación como esta la presencia de Dios es mayor, o sea, nos damos cuenta de su presencia mucho más. Perché quando c'è questa violenza brutale da parte dell'uomo, noi crediamo che Dio sempre esiste perché Lui è il bene. Cuando hay actos de violencia brutal como los que estamos viviendo, somos conscientes de que la presencia de Dios es real, porque Dios es el bien. Crediamo di più che c'è bisogno di credere in Dio quando siamo davanti a una situazione come questa. Nuestra fe aumenta, creemos más en Dios cuando hay una situación como esta. Quindi Dio esiste. Por tanto, Dios existe. Ma l'uomo purtroppo qualche volta cancella la sua esistenza umana. Dios existe, pero es el hombre el que anula su existencia humana. Y después de esta respuesta tan contundente, se mencionó al Estado iraquí y su rol en el conflicto. Escuchemos. Sapete che dopo 2003 abbiamo tantissimi problemi politici. Sabéis que después del 2003, del derrocamiento de Saddam Hussein, tenemos muchos problemas políticos. La fase dopo 2003 è stata basata sugli sbagli. Sí, después del 2003 toda la fase se ha constituido alrededor de errores. Uno sbaglio crea sempre un altro sbaglio. Y un error provoca otro error. Ma dopo che lo Stato islamico ha conquistato una buona parte dell'Iraq, sembra che gli iracheni, forse non tutti, sono svegliati. Después de la llegada del Estado Islámico, parece que el pueblo iraquí se ha despertado ante la situación que... Oggi c'è una buona volontà da parte dei politici, dei gruppi politici, dei partiti di fare un governo unito. Hoy nos encontramos con una situación de buena voluntad por parte de los partidos políticos y de los propios políticos para crear un gobierno de unidad, unido. Ma questo governo non può fare miracoli in 1, 2, 3 mesi. Sí, este gobierno no puede hacer milagros en 2, 3 meses. Perché ci sono tantissimi problemi e tantissime difficoltà nell'Iraq. Sí, porque los problemas y las dificultades en Irak son muchísimos. Dopo 2003 la società irachena è stata divisa. Sí, después del 2003 la situación la población iraquí, el pueblo iraquí ha sido dividido. Il grosso problema non è politico, è sociale. El problema más grande no es político, es social. Prima di 2003 nessuno pensava che questo un sciita, un sunnita, un cristiano, un musulmano. Sí, antes del 2003 nadie se preguntaba si uno era sunita, si era sciita, si era cristiano, si era musulmán. Dopo il 2003 tutti i gruppi a causa della paura, della violenza sono ritornati a loro stessi. Sí, después del 2003 a causa del miedo, de la violencia, se han encerrado, o sea, los distintos grupos étnicos, para que nos entendamos, se han encerrado en sí mismos. E noi pensiamo che per risolvere questa situazione ci vuole forse decine di anni. Entonces creemos que para que se resuelva esta situación se necesitan decenas de años, ¿no? E per questo il governo non può fare tanto in queste situazioni. Por lo tanto, el gobierno ante esta situación no puede hacer mucho.
Para cerrar la rueda de prensa, se le pidió a Monseñor Nona que explicara una frase que había mencionado días anteriores. El sufrimiento de los que viven actualmente en Irak es el preludio de lo que cristianos y europeos occidentales sufrirán en un futuro cercano. Escuchemos. Il problema grosso oggi non è solo i gruppi fondamentalisti islamici. El problema hoy no son solo los grupos fundamentalistas islámicos, Ma le società islamiche rappresentano il pericolo più grande. sino que las sociedades islámicas representan el peligro más grande. I musulmani stanno diventando giorno dopo giorno più radicali, più tradizionali, si chiudono. Los musulmanes cada día están siendo más radicales, están volviendo más a la tradición y se están cerrando. Negli anni 70 o 60 le società islamiche erano molto aperte. En los años 60-70 las sociedades islámicas eran abiertas, más abiertas. A causa di vari motivi, non è il caso di parlare di tutti, queste società sono diventate sempre di più chiuse in se stesse. Son varios los motivos por los que estas sociedades se han cerrado. No es el caso de tratarlas todas, pero vamos a ver algunas. E allora dove ci sono musulmani c'è sempre il pericolo perché pensano che il modo giusto di difendere la fede musulmana è di tornare a pensare come erano prima. Sí, por tanto, donde hay musulmanes siempre hay peligro. Y el peligro es que piensan que para defender, para mantener la fe musulmana, tienen que volver a los orígenes, al inicio, al origen. C'è un conflitto nella religione islamica fra la modernità e la fede. Hay un conflicto entre la modernidad y la fe. La maggior parte pensano che la fede giusta è contro la modernità. La mayor parte piensan que la modernidad va contra la fe pura, digamos, correcta, la justa. Allora, ovunque ci sono musulmani, c'è sempre questo pericolo che forse un giorno diventano contro questa modernità. Por tanto, donde hay musulmanes existe este peligro de que vayan contra la modernidad. Un altro motivo è la paura anche. Otro motivo es el miedo. Perché i musulmani hanno paura di questi gruppi fondamentalisti. Los musulmanes tienen miedo de estos grupos fundamentalistas. Perciò molto facile una persona moderata musulmana diventa in un giorno come un fundamentalista. Por lo tanto, es muy fácil que una persona que es moderada, un musulmán moderado, en un solo día se convierta en un radical, en un fundamentalista. Potete immaginare che tutti i seguaci o tutto il gruppo vicino al Baghdadi, lo califfato islamico oggi, erano nell'esercito, nei servizi segreti di Saddam Hussein. Podéis pensar que el grupo más grande de secuaces de Bagdadi, es decir, del líder del califato islámico, eran o pertenecían a los servicios secretos del ejército de Saddam Hussein. Quelli erano molto laici, non confessavano nessuna fede. Eran laicos en el sentido de que no profesaban ninguna fe. Come è possibile una persona così diventa in un giorno un fundamentalista religioso? Se pregunta cómo es posible que una persona que no tenía ninguna creencia, que era laico, se convierta en tan poco tiempo en un radical, en un fundamentalista. E quindi intendevo con la mia parola questo, che c'è possibilità che questi che vivono qua diventano facilmente fundamentalisti. Por tanto, con mis declaraciones al periódico, lo que quería dar a entender es que los musulmanes que están en Occidente, que están aquí, se pueden convertir en un día en fundamentalistas. E non solo la possibilità, perché oggi in Iraq ci sono tanti venuti dall'Europa, dall'America, dall'Australia, dal Canada, tanti fondamentalisti.
Y no solo esto, sino que de hecho en Irak, en las filas del Estado Islámico, hay gente que viene de Europa, que viene de Canadá, que viene de América, que viene de estas tierras. Oggi quando lo Stato islamico, ISIS, vuole fare un attentato suicida, sempre ci sono o quelli che sono venuti da Germania, da Francia, da Inghilterra. Kamikaze. Los kamikazes que hacen los atentados bomba son miembros del Estado Islámico que vienen de Alemania, de Inglaterra, Germania, Sì, Inghilterra, Francia. Quelli non sono nati nei paesi musulmani, poi sono venuti qua, no, sono nati qua in Europa. No son personas que han nacido en los países musulmanes y han venido aquí, no, han nacido en Europa. Quindi bisogna ripensare come è possibile una persona nata qua in Europa ha avuto l'educazione europea, diventa in un giorno fondamentalista e diventa kamikaze. Sí, nos tenemos que preguntar cómo es posible que una persona que ha nacido aquí en Europa se convierte en un solo día en un fundamentalista y está dispuesto a hacer un atentado bomba, a convertirse en un kamikaze. Quindi c'è un problema grosso, penso che dovete affrontarlo. Por lo tanto, creo que hay un problema grande y tenéis que solucionarlo, tenéis que enfrentaros a él. Magnífica la respuesta de estas personas. Y bien, así concluimos por hoy la primera parte del especial de Irak en Héroes de nuestro tiempo. Muchas gracias por su compañía y su sintonía. Yohavet, gracias como siempre por tu intervención y por tu compañía en el programa. Con mucho gusto, Hernán Darío. Muchas gracias por tenerme en el programa del día de hoy. Vamos a cerrar con una canción tradicional del género Kauleya, el cual es un tipo de música tradicional de Irak. Dios los bendiga.